Don César Vidal, la gente no ha parado de pedirnos que volvieras después de la primera y última vez en estado de alarma, porque hemos estado escuchando y han estado escuchando tus últimos editoriales sobre todas estas historias del Ku Klux Klan, del Black Lives Matter que se han montado en Estados Unidos, que también se está importando, como no, importamos todas las tonterías en Europa y especialmente en España. Tenemos a un montón de cantamañanas arrodillándose. Tenemos a los de OT, a Trudeau, tenemos a Nancy Pelosi y tenemos a políticos podemitas como Teresa Rodríguez diciendo que por una cuestión de dignidad habría que empezar a cargarse todas las estatuas de Colón, como ha ocurrido en Minnesota, por ejemplo. Bueno, por una cuestión de dignidad, Teresa Rodríguez no debería estar en la política en España y nadie debería otorgarle un voto. O sea, eso sí que sería una cuestión de dignidad. Vamos a ver, yo tengo una visión de la conquista de América y del descubrimiento de América que dista mucho de la leyenda dorada y que puede ser muy crítica y que se asienta en las fuentes. Pero quitar las estatuas de Colón es una majadería de unas dimensiones verdaderamente angustiosa. Es como para decir, parece que hemos reunido a la mayoría de los idiotas que puede haber en la política internacional, y utilizo además el término idiota en el sentido etimológico griego, el que no sabe nada. Y precisamente porque no sabe nada, pues repite estupideces, ¿no? Yo creo que aquí el que ha estado muy bien, lo de Nancy Pelosi es bochornoso, porque además una señora que se llama de apellido Pelosi evidentemente ni es protestante ni es anglosajona y ha llegado a presidenta del Congreso, o sea que no puede ir contando que hay un racismo sistémico en los Estados Unidos ni sandeces parecidas, o sea, es la menos indicada y además de un partido que colocó a un negro en la Casa Blanca, o sea que es de esas cosas que se caen absolutamente de su peso. Pero yo creo que aquí el que ha sido muy sensato ha sido Macron cuando ha dicho que no va a quitar una sola estatua. Es decir, y lo que ha dicho Macron lo podríamos decir los españoles y lo podrían decir los norteamericanos y lo podría decir todo el mundo. Es decir, si tú entras en Francia vas a quitar los monumentos a Napoleón, que es una de las grandes glorias de Francia, porque se da la circunstancia de que reinstauró la esclavitud que se cargó la Convención durante la Revolución Francesa. Vamos a quitar los monumentos a Voltaire, que es uno de las grandes figuras de la Ilustración y que además tenía una agudeza extraordinaria a la hora de describir a su sociedad, pues porque además él se lucró haciendo negocios con el tráfico de esclavos. Ya puestos en ese plan, nos vamos a olvidar de Rousseau, que era un señor que iba dejando los hijos ilegítimos en los orfanatos, pero que de todas formas escribió el contrato social y escribió las confesiones. Es decir, si aquí lo que vamos a hacer es una especie de revisión buscando la bondad, pues yo me imagino que van a quedar en pie las estatuas relacionadas con Jesús, con Gandhi, con Martin Luther King y ya casi acaba porque hay santos cuya vida fue muy poco ejemplar, dicho sea de paso. Entonces, esto es absolutamente disparatado. Absolutamente disparatado. Y que lo diga además una persona de la extrema izquierda, cuando, en fin, tienen unos archivos de genocidas como para parar un tren, bueno, esto ya es el colmo. O sea, esto es disparatado. Yo me imagino que como ella es muy ignorante y sabe poco de la historia, pues en vez de ir a buscar, por ejemplo, a alguno de los antepasados de Artur Mas, que era negrero en Cuba, pues ha dicho, pues la tomamos con Colón y ya está, ¿no? Entonces, algunas de las grandes fortunas catalanas, y claro, no se puede hablar, porque pasaron en su día de la monarquía a la república, de la república al franquismo y luego al nacionalismo, y amasaron su fortuna precisamente con el tráfico de esclavos. ¿Qué van a hacer? ¿Van a quitar las placas? Les van a quitar la estatua, o sea, a los hijos no les van a dejar entrar en política, a los nietos, bisnietos, etcétera. Esto es un disparate. Me interesa mucho lo que has dicho de Artur y de su... ¿Has dicho su abuelo? No, yo creo que es bisabuelo, tatarabuelo. Él tiene un antepasado que hizo fortuna, como muchos catalanes, precisamente con el tráfico de esclavos. Vamos a ver, España es el último país que acaba con la esclavitud, y acaba con la esclavitud precisamente porque la esclavitud era casi un monopolio catalán.
Entonces, vamos a ver, en España empezó a haber un movimiento de emancipación de los esclavos a mediados del siglo XIX. Curiosamente, la mayor parte de los que formaban parte de ese movimiento eran protestantes y masones, no deja de ser significativo, pero eran partidarios de acabar con la esclavitud, y la esclavitud no había manera de acabar con ella, porque aunque tanto conservadores como liberales consideraban que ya era hora, todo el mundo había ido emancipando esclavos, sin embargo, el lobby catalán era muy fuerte. Y el lobby catalán se oponía porque era verdaderamente, aquello era una mina de oro, el hecho de llevar esclavos desde África, el hecho de traficar con esclavos, etc. Esto implicaría, es una anécdota curiosa de la historia cubana, que los negros odiaban especialmente a los catalanes, cosa comprensible. Entonces hay hasta una canción popular de un negro, una canción popular cubana, que dice: «¿Quién fuera blanco aunque fuera catalán?». Es decir, la situación del esclavo negro es tan mala que yo sería blanco, aunque eso significara ser algo tan absolutamente insoportable, tan absolutamente indigno como ser catalán. La canción es tremenda, ¿no? Pero es verdad que ese lobby catalán hizo que la esclavitud durara en Cuba muchísimo más tiempo que en cualquier otro país, y hizo mucho daño también, porque ese lobby catalán impidió que España entrara en una solución de conceder cierta autonomía a Cuba, y los que eran autonomistas una generación antes eran independentistas en la generación después. Y todo acabó, como sabemos, como el Rosario de la Aurora en 1898. Lo que suele ser poco conocido es el peso de esas élites catalanas y cómo muchos se han dedicado a la política en unos lugares y en otros. Y además está mucho un modelo de integración actual. Me ha llegado entrecortada la pregunta, Cristina, me la tienes que repetir. No dista tampoco del actual modelo de segregación racial en el que cree Podemos, por cierto, en el que cree la extrema izquierda, junto con el PNVismo, junto con los separatistas catalanes. Bueno, vamos a ver, lo que pasa es que ahí hay un modelo que es un modelo perverso. Es decir, por un lado, el nacionalismo vasco ha sido siempre muy racista. Es decir, no hay nada más que leer a Sabino Arana. Que haya todavía un premio Sabino Arana es muy bochornoso, porque Sabino Arana decía cosas atroces y, aparte de ser un meapilas, era un racista. No sé si era más racista que meapilas, pero por ahí debía andar el personaje. Y el nacionalismo catalán siempre ha sido muy racista también. Es decir, Pujol escribió cosas en los años 70 sobre el andaluz, que era un hombre destruido, sobre que esta gente no puede llegar porque va a destruir Cataluña, etcétera, que es tremendo. Pero junto con eso han captado algo que la agenda globalista captó hace décadas, y es que allí hay una clientela política que tú puedes utilizar. Es decir, el gran problema, o uno de los grandes problemas de las democracias, es que en un sistema parlamentario como el español, con un 30% de los votos es que tú gobiernas toda la vida. O sea, no tienes que convencer al 50% más uno de la población. Con el 30% vas que vuelas. Entonces, entre clientes recién llegados, paguitas, subvenciones, etcétera, el 30%, si te espabilas medianamente, lo consigues. Y claro, eso puede convertir el país en un infierno, sobre todo para la pobre gente, que es la que sustenta con sus impuestos las paguitas, los subsidios y los pesebres diversos, ¿no? Y eso, que es muy claro en España, que es el programa de Podemos, que es el programa del Partido Socialista desde Zapatero. Caldera en su día pensó en traerse 8 millones de inmigrantes, porque eso ya cambiaba el mapa electoral para siempre. Es algo que el Partido Demócrata también pretende en Estados Unidos, pero en Estados Unidos choca con obstáculos mucho más serios de los que hay en España. Precisamente porque tú has hablado antes de Nancy Pelosi, la cual no nos quepa duda se estará frotando las manos si todo sigue así y aguanta un poquito más hasta noviembre, que creo que son las elecciones americanas.
Y evidentemente Nancy Pelosi es italiana, pero no hace referencia constantemente a su identidad como italoamericana ni nada parecido. Sin embargo, cada vez vemos más que en los programas en Estados Unidos los comentaristas se refieren al negro americano, como el afroamericano. Parece quizá que al negro del primer mundo hay que parodiarlo y devolverle al tercer mundo por el simple hecho de ser negro, ¿no? Es un poquito como el modelo izquierdista aquí, para el negro que ha de ser el del mantero traído en los buques negreros y ya está. Y si aspira a algo más, entonces ya es un facha de Vox o un traidor, como decía el otro día Carlos Bardem al referirse a uno de los diputados de Vox. Bueno, y Biden hace unas semanas, antes del inicio del lío dijo que los negros que votan a Trump no son negros. O sea, la patente de negro te la da Joe Biden, ¿no? Que es un tipo que en su juventud formaba parte de los Dixiecrats, es decir, el sector sureño del Partido Demócrata, que no era partidario de la integración. Y seguramente tenía además motivos para no ser partidario de la integración. Pero claro, una persona que hizo sus primeras armas políticas ahí y que de pronto te dice quiénes son negros y quiénes no lo son, claro, es algo absolutamente bochornoso. Es decir, yo estoy convencido de que el término afroamericano, aparte de ser una estupidez, porque esta gente, vamos, ya la distancia con África es inmensa, pues evidentemente es un intento de seguir separando a esa gente del resto de la población y utilizarla como carne de cañón electoral. A mí no se me ocurre decir en Estados Unidos que yo soy euroamericano. Es más, es que estoy convencido de que en una conversación yo digo que soy euroamericano y el resto me mirarían como diciendo, pero este señor, ¿qué le ha dado? ¿No? O sea, es algo totalmente absurdo, ¿no? Y efectivamente se está jugando con esto. Claro, esto tiene reacciones. Por ejemplo, hace apenas unas horas todo el SWAT de la ciudad de Miami ha presentado la dimisión. Y ha dicho, oiga, si ustedes no nos dejan actuar como policías, pues se ocupan ustedes de subirse a los tejados, perseguir a los atracadores, etcétera, porque nosotros no podemos trabajar de esa manera. Y hace la semana pasada, a finales de la semana pasada, el jefe de la policía de Nueva York también aparecía para decir, oiga, es que nosotros no podemos mantener la ley y el orden si de pronto nos dice que no podemos a un detenido echarle mano del cuello. O sea, ustedes tienen idea de lo que es el trabajo de un policía. Ustedes saben los policías que mueren al año. Ustedes saben que es 20 veces más posible que muera un policía blanco a manos de un negro que no que un negro muera a manos de un policía blanco. Entonces, claro, estas son situaciones que determinados medios pueden decir lo que quieran. Los corresponsales españoles en Estados Unidos repiten las majaderías porque no contrastan una noticia, pero vamos, ni hartos de vino de Jerez. Pero la realidad de la gente de la calle es la realidad que es. Y la hartura por toda esta propaganda no es que sea la población blanca, que es la mayoría de los Estados Unidos, es que es la población negra. Porque más del 93% de los negros que mueren a causa de una muerte violenta en Estados Unidos, quien los mata es otro negro. Y cuando se producen saqueos, y esos saqueos se producen a lo mejor en barrios negros, a los pobres a los que roban, agreden, si acaso matan, saquean, etcétera, etcétera, son otros negros. Y entonces luego Nancy Pelosi se puede poner de rodillas o puede rezar el rosario, pero es difícil que esto tenga alguna repercusión. Pues precisamente, y hablando del jefe de la policía de Nueva York, al que vi reclamaba dignidad para los policías, decía que estaban siendo vilipendiados por la prensa, lo vi, y además es un vídeo muy emocionante en el que él reclamaba dignidad para hombres que llegaban a arrodillarse porque pedían perdón a aquellos que despreciaban simplemente ya no el desempeño de su profesión, sino la misma profesión en sí. En Francia ocurrió lo mismo el otro día. Tiraron los grilletes al suelo diciendo que evidentemente si el Estado desmantelaba los medios para que estos hombres y mujeres pudieran trabajar, pues que lo hiciera el Estado. Pero has citado estadísticas, que es algo de lo cual es muy enemiga la izquierda. Y sí, aquí tengo las tasas de asesinatos en 2018 en Estados Unidos, en el que dice que de 2.925 personas negras asesinadas, solo 234 murieron a manos de un blanco.
Y 2.600 a manos de un negro. Pero es que esa es la realidad. Y hay ciudades como por ejemplo Chicago, donde en torno al 40% de la población es negra, donde tú tienes una tasa de homicidios verdaderamente escalofriante. La inmensa mayoría de esos homicidios, las víctimas son negros y que son asesinados por otros negros. Claro, esas Black Lives no matter. O sea, esas vidas negras no importan. Claro, ¿qué sucede con muchísima gente? Y por supuesto esto incluye a muchísimos negros, que saben que Black Lives Matter es una auténtica estafa. En el año 16, en uno de estos encontronazos, matan a 3-4 agentes de policía en Baton Rouge, en Luisiana. El jefe de la policía de Baton Rouge era un negro. Y lo entrevista la CNN, porque claro, como ahí los muertos habían sido precisamente policías, pues bueno, se suponía que los policías tenían que llamar a la paz, a la reconciliación, etcétera. Esa entrevista que se encuentra en YouTube es tremenda, porque en un momento determinado el jefe de la policía de Baton Rouge, que es negro, dice, mire usted, Black Lives Matter es un movimiento que siembra el odio. Y el periodista que está hablando con él, que también es negro y que ve que se le van las cosas de las manos, dice, bueno, pero usted está a favor de la paz y tal. Dice, oiga, no me está usted escuchando. La situación que hay es una situación creada por Black Lives Matter, que es un grupo que se dedica a difundir el odio. Y quisiera que alguien dijera algo de estos agentes que han encontrado la muerte sirviendo, realizando un servicio a la sociedad. Y en un momento determinado, pues el otro periodista de CNN, que habían escogido un negro, pues decide que van a publicidad y se acabó la entrevista porque el jefe de policía no estaba para tonterías. Además se le ve en la cara que está muy irritado. Cualquiera que conoce Black Lives Matter, que es algo que aparece aprovechando otro de estos episodios de supuesta brutalidad policial, que fue el caso de Rodney King, pues es que verdaderamente sabe todo lo que ha sucedido con Black Lives Matter. Black Lives Matter es agenda globalista en vena. Una de las 3 fundadoras es partidaria de abrir todas las prisiones de Estados Unidos para que salgan los delincuentes, lo que seguramente crearía en esta sociedad en la que yo vivo pues un ambiente lo más agradable. O sea, encontrarte a todos los delincuentes de pronto en la calle puede ser tremendo. Otra de ellas es partidaria de una política de puertas abiertas a la inmigración. Es decir, aquí va a entrar en masa todo lo que hay al sur del Río Grande y bueno, vamos a cambiar el paisanaje, puesto que es lo que al final determina cómo va un país y hasta cómo va el paisaje. Y las 3 son, pero defensoras a ultranza de la ideología de género. Es algo tremendo. Entonces, el movimiento de Black Lives Matter, primero, no es espontáneo. Es un movimiento creado con una agenda muy clara que es de carácter subversivo. Las únicas vidas negras que le importan son aquellas que es un negro al que ha agredido o al que ha dado muerte un policía blanco. Y el resto de las vidas negras les importan un comino. Y no me refiero solo a los que mueren de muerte violenta, que son cifras escalofriantes a manos de otros negros. Les importa 3 pimientos los 18 millones de negros muertos en abortorios. Y no han dicho jamás una sola palabra de que los grandes abortorios se coloquen en barrios negros. Planned Parenthood, la mayoría de sus abortorios los tiene en barrios negros. Y por lo visto, esas vidas negras tampoco importan. Y tampoco importa que el número de linchados por el Ku Klux Klan a lo largo de toda su historia es inferior a los negros que matan otros negros en un solo año. Entonces, aquí hay un juego de hipocresía. A lo mejor el corresponsal que está en Nueva York o en Washington no está para investigar, porque no hacer nada en esta vida puede ser atractivo y entretenido y sin duda te desgastas menos. Pero es absolutamente bochornoso lo que se cuenta en los medios de comunicación. De verdad, a mí me da vergüenza ajena. Tú has hecho referencia a la agenda globalista. ¿Qué le dirías a la gente que yo soy la intención de la ultraderecha? Este señor que, como tú muy bien dices, se dedica a financiar movimientos subversivos en todo el mundo, a financiar las llamadas revoluciones de color, a financiar a las asociaciones terroristas, organizaciones terroristas como el Tsunami Democratic de Torra, y ahora en Estados Unidos el Black Lives Matter, como se ha demostrado, por ejemplo, en Minnesota. Porque es algo que no termina de calar aquí. La gente lo ve como una especie de ente fantasmagórico. La gente puede pensar lo que quiera, como todo.
partiendo de la base de que los experimentos sociológicos han demostrado vez tras vez que cuando tú organizas una campaña de opinión, el 80% de la población se la cree y solo hay un 20% que se molesta en preguntarse, pues evidentemente, en fin, a mí lo que puedan creer sobre George Soros, francamente me importa un bledo, que decía Red Butler a Escarlata antes de despedirse de ella. Pero, vamos a ver, Soros es un personaje del que se ha publicado una entrevista no hace mucho, a la cosa de un par de meses, porque yo me hice eco de ella en un editorial en un medio español, donde decía claramente que la crisis de su vida era la crisis del coronavirus. Es decir, esto le iba a permitir hacer muchas cosas, y es verdad, porque efectivamente bajo la capa del coronavirus él ha seguido empujando su agenda globalista. Soros hace años que dijo que Trump no tenía que llegar al año 2020. Trump tenía que acabar en el año 2020 y, a ser posible, antes. Y Soros es un personaje que no solamente financia los grupos que se dedican a desestabilizar desde los más diversos ángulos el mundo en el que vivimos, financia a los Antifa. Es decir, el jefe de los Antifa en Australia apareció hace unos días declarando que él se había marchado de los Antifa en Australia cuando descubrió que los financiaba un oligarca multimillonario que se llamaba Soros. Y entonces él, como estaba en la implantación del anarquismo, pues de pronto cuando descubrió que los financiaba, aquí estamos de carne de cañón de Soros, yo me marcho. Y por cierto, su testimonio también se encuentra en YouTube, etcétera, etcétera. Entonces, Soros ha financiado las cosas más insólitas, ha financiado grupos catalanes y de carácter independentista, es una persona que financia Black Lives Matter, es una persona que financia incluso los grupos que pretenden la legalización de las drogas en Hispanoamérica, que financia la ideología de género y que, por cierto, es muy cercano de muchos políticos en España. Es decir, no solamente el presidente del gobierno, no solamente el caso de José Borrell, que ya es el remate, en un Parlamento Europeo donde la tercera parte del Parlamento, las organizaciones de Soros, la definen como reliable, es decir, como gente fiable porque van a avanzar mi agenda, y te da el nombre de todos los reliable, de todos los fiables y por qué los consideran como tales, y van desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, incluyendo nacionalistas catalanes y nacionalistas vascos. Es una persona con un enorme peso en Ciudadanos. O sea, yo cada vez que leo los tweets de Garicano chupándole las medias a Soros, realmente hace que se me revuelva el estómago, porque, en fin, puedes ser un covista, hombre, pero córtate un poco, ¿no? En fin, pero no, Garicano es el peloteo más absoluto. Y esto explica lo que al final ha terminado pasando en Ciudadanos, que se va a convertir en la muleta de un partido socialista absolutamente globalista, donde se pueden morir 40.000 personas, pero no pasa nada, pero de pronto se muere un negro en el otro extremo del mundo y resulta que, bueno, que tenemos manifestaciones, por supuesto la distancia de seguridad ha dejado de importar, porque parece ser que el coronavirus, si te manifiestas en una manifestación que ha convocado Vox, se contagia que no veas, pero si es un aquelarre feminista como el del 8 de marzo o es unas manifestaciones ante la Embajada de Estados Unidos del Black Lives Matter, entonces no pasa nada, ¿no? Y junto con esto, pues hombre, evidentemente mucha gente que ha decidido vivir sin dar ni golpe y dedicándose a la agitación. Y en España ya se están creando grupos donde te hablan de que hay un racismo sistémico en España. ¿Pero qué racismo sistémico hay en España? ¿Será el que trae a los negros de la lista o pagando 1.000 euros por cabeza? Puede ser. Bueno, pero es que eso es un gran negocio. Hay un libro extraordinario que ha publicado una señora que se llama Malkin en Estados Unidos, que se llama Immigration Incorporated, que sería algo así como Inmigración Sociedad Anónima, ¿no? Y entonces va explicando en Estados Unidos la gente que se lucra con la inmigración y que le viene muy bien la inmigración. Entonces, claro, si tú en un momento determinado, pues en España tienes una serie de ONGs de izquierdas, aquí ni se sabe las ONGs cercanas al Partido Demócrata que puedes tener. Si tú en España tienes al Padre Ángel, bueno, pues aquí tienes diócesis y diócesis viviendo del cuento de la inmigración y además da cifras pavorosas.
Entonces, esto al final se ha convertido en algo en lo que, en última instancia, el bien del país, el bien común, el bien de tus conciudadanos, te importa un rábano. Tú has encontrado una manera maravillosa de enganchar la teta del Estado con toda la dentadura, de no soltarla y de chupar todo lo que puedas. Y esa es la triste realidad. ¿Leíste hace unas semanas esta entrevista que hubo en El Mundo a Soros por parte de uno de los patrocinados de Soros, como hay muchísimos otros periodistas en medios conservadores, pero que antes estaban en El País, Nacho Torreblanca? Bueno, me pareció más tierna que el Día de la Madre, que diría don Roberto Centeno, ¿no? O sea, es de estas cosas. Vamos a ver, es que una de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que Soros siempre ha tenido claro que él es absolutamente interpartidista. Es decir, incluso en Estados Unidos, que ha terminado abduciendo a buena parte del Partido Demócrata, para desgracia del Partido Demócrata, hay que decirlo. Sin embargo, él siempre ha tenido muy claro que él es interpartidista. O sea, él necesita tener gente por todas partes. Está financiando a todo el mundo. Y entonces, de pronto, pues dices, pero bueno, vamos a ver si esta persona se supone que era conservadora, no sé qué. No, esta persona tiene que pagar una hipoteca, le gustan las vacaciones, la buena vida le seduce y bueno, pues de pronto un periódico que se supone que es crítico con la izquierda, sin embargo, te publica los artículos. O sea, aquí uno de los sitios donde Memez, que escribe Soros, Memez, que se publica, pues es un periódico muy crítico con la izquierda, ¿no? Con lo cual, tú te das cuenta de que al final esa estrategia de Soros, pues claro que acaba pagando y claro que significa beneficios. Porque en última instancia esa estrategia te permite lanzar ese mensaje desde un lado y desde otro. El caso de Ciudadanos es muy triste, pero no es el único, ¿eh? No es el único. Algún parlamentario del Partido Popular, algún parlamentario europeo del Partido Popular también. Por supuesto. En ese listado que aparecía, yo le dediqué a esto un editorial, ahora 2 o 3 años, y daba todo el nombre todos los nombres de los españoles. No iba a dar el nombre de los británicos, de los franceses, de los alemanes, porque hubiera sido el cuento nunca acabar. Es la tercera parte del Parlamento, pero los españoles era gente que iba desde Podemos por un lado hasta el Partido Popular y Ciudadanos, y luego aparte de eso, nacionalistas catalanes y vascos, ahí estaba todo el mundo. Y te decía por qué. Te decía por qué. Había algún caso de algún miembro del Parlamento Europeo que era del Partido Popular y decía, ¿por qué esta persona, en contra de la posición del Partido Popular, es muy partidario de la ideología de género? Entonces es uno de los reliable, ¿no? Y eso pasa también con los periodistas. Y además, en el caso del periodista es relativamente más fácil enmascararlo en razones humanitarias, ¿no? Vamos a ponernos de rodillas porque un negro con 9 condenas en Estados Unidos, 2 de ellas por atraco y la última por atraco a punta de pistola contra otra pobre negra que estaba además embarazada, pues resulta que se han muerto, ¿eh? Y entonces, como se ha muerto y se supone que ha habido un policía que ha causado esto, aunque las autopsias no van en esa dirección, nada, aprovechamos, nos subimos a la ola y surfeamos un poco, que algo caerá. Además de los 5 millones de euros que ha recaudado en donaciones la familia, ¿no? O sea que... Ya los 5 millones han quedado muy atrás, ¿eh? O sea, cuando yo hice un editorial sobre el tema, estaba en 15, han superado los 12 holgadamente. Porque todavía hay gente que sigue dando dinero y además en un momento determinado, hombre, pues si lo ha dado tal actriz o tal actor, parece que yo quedo mal si no doy tan bien, con lo cual en cuanto entran los 2 primeros de Hollywood, ya sabes que van a entrar 20 o 30 después y el de Hollywood no va a dar $20, ¿no? Por lo menos allí dan, por lo menos allí los actores dan, porque sí, aquí no. Y tú, que no se me olvide, hacía referencia antes a esta señora que era partidaria de abrir las puertas de las cárceles. Totalmente. Es que es Opal Tomedi. Opal Tomedi es una de las 3 fundadoras. Hay una que se llama Alicia Garza, o Garza, que dirían aquí. Está Patrice Cullors y luego está Opal Tomedi. Entonces la Tomedi es partidaria de la inmigración descontrolada. Es que lo de las cárceles es una propuesta que hacía también Beatriz Jimeno, ¿sabes? Que es la directora del Instituto de la Mujer.
puesta por Irene Montero, que dice que al hombre hay que penetrarle analmente para ajusticiarle por los siglos de opresión, de cómo el hombre se ha clavado en la carne de las mujeres continuamente, sin preguntarnos a nosotras si nos disgusta que el hombre se clave en nada, ¿no? Sí, hay opiniones. Mi experiencia es que no es una experiencia desagradable para las mujeres, pero en fin, a lo mejor es que las mujeres que yo he conocido son muy raras y muy extrañas, ¿no? A lo mejor es que nos gusta más eso que emborracharnos, como propone el Ministerio de Igualdad. Y te hablo del Ministerio de Igualdad y te hablo de las feministas porque el otro día hice una sección en la cual comparaba la estupidez del asunto racial con el asunto de género que tú también has mencionado antes, porque aquí hay actores americanos y actores españoles como Carlos Bardem que decía... no, el racismo ha mutado, pero existe. Ergo, no hay forma de escapar del discurso que impone esta gente, ¿no? Si no ve racismo, está escondido. Si no ve machismo, hay un machismo estructural, subyacente. Si los negros están en Hollywood, y por cierto, el negro actor más pagado de Hollywood es negro, este señor, el de La Roca, ahora no me acuerdo del nombre. Morgan Freeman. No, Morgan Freeman no es uno más joven, este calvo enorme, gigante, bueno, no me acuerdo, pero bueno, Norman Freeman también ha ganado bastante dinero y no entra dentro de esta estupidez, por cierto. No, Pero es que entonces llegan los españoles y te dicen, es que desempeñan roles raciales, son camareros, son narcos o el príncipe de Zamunda, como en aquel momento fue en aquella película súper famosa de Eddie Murphy, ¿no? Y es lo que ocurre con las mujeres. Te dicen, sí, hay muchas más universitarias que universitarios, pero las mujeres no hacen ingenierías. O sí, hay muchas más mujeres médicos, pero todas son médicos de familia en lugar de cirujanos. O sea, es toda esta estupidez de la que uno no puede escapar de ninguna manera. No, es imposible y además encima imponiendo lo que tienes que hacer, porque si una señora quiere ser médico de familia, ¿por qué por narices tiene que ser cirujano? O sea, es de estas cosas. Es más, esto, burlándonos de todo este tipo de razonamiento, lo tendrían que comprender, porque el cirujano es un personaje que no le importa derramar sangre, o sea que es muy lógico que haya pocas mujeres que asuman el rol de cirujano, mientras que lo hagan los hombres, que ya se sabe que somos máquinas de matar, aunque algunos no terminamos de verlo, pero parece que lo somos. Evidentemente es más lógico que haya más cirujanos, o sea, yo no sé cómo estas cosas no se les ocurren, ¿no? No, y la mayoría de las mujeres no pensamos que seáis máquinas de matar, también te lo aseguro. No, por supuesto. Vamos a ver, yo me acuerdo, porque claro, esto antes era un fenómeno marginal y patológico, pero ha ido ganando tal terreno que efectivamente pretende ser la única religión verdadera fuera de la cual no hay salvación. Yo recuerdo una entrevista en los años 70 en la que estaban hablando de los accidentes de automóvil, un debate en televisión, y una de las personas que había era una periodista muy feminista y de pronto dice que el automóvil lo habían inventado los hombres porque el automóvil era una máquina de matar. Y de hecho la prueba estaba en la cantidad de gente que moría en los accidentes de tráfico, y esto derivaba de la perversa mente masculina. Y recuerdo que el pobre Chumi Chúmez, el humorista que estaba enfrente, la miraba con una cara como diciendo, esto no puede ser verdad. O sea, estaba absolutamente abrumado y ya acabó terciando uno y diciéndole, mire usted, el automóvil es una máquina para transportarse, pero diga usted que el automóvil es una máquina de matar. Esta había conseguido engranar todo eso dentro de su feminismo y había llegado a la conclusión de que efectivamente pues el automóvil era una máquina de matar porque era una creación masculina. Ya se sabe que los hombres estamos pensando a quién matamos, vamos, a todas horas del día. No escuché ese símil, pero me encanta, lo pienso investigar para algún artículo, ya te lo digo. Ahora, la cara de Chumi Chúmez, de verdad era un poema. Parece que lo estoy... Ahora el pobrecillo miraba con una cara como diciendo, pero yo esto lo estoy oyendo, esto será verdad. Me están tomando el pelo y me han traído aquí a este programa para burlarse de mí. El pobrecito estaba abrumado. ¿Tú qué ves o cuán posible ves que Trump fracase en su renovación en las próximas elecciones americanas a la hora de revalidarse como presidente por culpa de estos dos movimientos
además del COVID, ¿no? Del movimiento feminista y del Black Lives Matter. Bueno, vamos a ver. Yo siempre he dicho que, y la última vez que dije esto fue en el mes de febrero, ¿no? Que Trump ganaba con toda seguridad la reelección, salvo que hubiera una crisis económica. Es decir, podían hacer lo que quisieran. Curiosamente, hay una crisis económica, pero estamos saliendo a mucha velocidad en Estados Unidos. El mes pasado se crearon 2,5 millones de empleos, lo cual es algo increíble. Y la verdad es que hay veces que da la sensación de que, salvo que maten a Donald Trump, va a ser muy difícil derrotarlo electoralmente. Es que si empiezas a ver lo que ha sido todo este mandato, vamos a ver, tuvimos el Russiagate. El Russiagate acabó en nada porque aquello era de escándalo. Tuvimos el impeachment. El impeachment quedó en nada porque era vergonzoso y a poco se lleva por delante a Biden y su corrupción en Ucrania y cómo consiguió que quitaran al fiscal ucraniano que investigaba la empresa de su hijo, etcétera, etcétera. Después ha venido el coronavirus, pero el coronavirus tampoco ha acabado con él. Y en un momento determinado organizan toda esta historia con la muerte de Floyd, y lo que han conseguido es que la popularidad que había perdido Donald Trump durante el coronavirus la ha recuperado y la ha superado. Es decir, la última encuesta de Rasmussen de hace cosa de 8 o 9 días señalaba que los 5 puntos que había perdido Donald Trump de popularidad por el coronavirus, que no es mucho, los había recuperado y encima había ganado un punto más. Y estaba un punto por encima de donde estaba Obama en esa misma época del año cuando tuvo que presentarse a la reelección. Entonces, yo no sé muy bien qué van a inventar, pero claro, este chicle ya no lo puedes estirar mucho, es decir, la gente no puede seguir manifestándose continuamente. Lo de las estatuas, que esto es algo que viene de hace años, tampoco es de ahora, tampoco lo puedes estirar indefinidamente. Y además la gente en estos momentos navega en la dirección contraria, porque la gente lo que quiere es volver a trabajar, recuperarse económicamente y no está para este tipo de historias. Y claro, te sale de pronto la alcaldesa de Seattle diciendo que los de la zona libre, que lo primero que ves cuando entras en la zona libre es que dice está usted saliendo del territorio de los Estados Unidos. Sale Donald Trump diciendo estos son unos anarquistas y aquí hay que imponer la ley y el orden y ¿qué hace usted señora? Y la otra sale diciendo que son patriotas y a ser patriota cuando la zona libre que ellos tienen acordonada, o como la llaman, te dice cuando entras en ella está usted saliendo del territorio de los Estados Unidos de América. O sea, ¿esto qué es? Entonces, bueno, pero esta señora lo va a tener muy mal para la reelección, porque además, como pasa cuando sueltas al tigre, el tigre llega un momento en que te puede devorar. Entonces, por un lado, el votante moderado está horrorizado y por otro lado, es que estos quieren deponer a la alcaldesa porque no es suficientemente de izquierdas. Y entonces, claro, en una situación como esta, pues no sé lo que va a hacer, si se va a cortar las venas o se las va a dejar largas o qué piensa hacer, pero verdaderamente el panorama es tremendo y a Nancy Pelosi no le está haciendo ningún bien lo que está haciendo ahora. Entre otras cosas porque hay mucho votante del Partido Demócrata que es moderado y está horrorizado. Y sobre todo está horrorizado, y yo tengo amigos que incluso han desempeñado cargos importantes dentro del Partido Demócrata y los siguen desempeñando, que están horrorizados porque los socialistas les están abduciendo el partido. Y los tienen verdaderamente aterrados. Es decir, en estos momentos, dentro de lo que es el Congreso y el Senado, el Partido Demócrata está dividido en 3 grupos. Hay un grupo, que en fin, puedes decir que está a la derecha, por decirlo de alguna manera, que es lo que se llaman los Blue Dogs, los perros azules, que son un partido demócrata moderado, partidario de llegar a acuerdos, como llaman aquí, bipartisan, bipartidistas, con el Partido Republicano, bueno, lo que ha sido durante muchos años el Partido Demócrata. Pueden hacer algunas concesiones a la ideología de género y esto, bueno, son gente relativamente moderada. Y luego tienes a la izquierda los socialistas. Y los socialistas tienen colocado un candidato detrás de cada uno de los Blue Dogs para sustituirlos en las próximas elecciones en el Congreso. Y entre medias tienes una masa del Partido Demócrata que en vez de poner orden, masa capitaneada por Nancy Pelosi, que en vez de poner orden ha decidido que va a conseguir controlar a los socialistas.
Y tú dices, no, no los vas a controlar. O sea, te van a devorar. Y como te devoren, vas a tener a la Ocasio ocupando tu puesto. Y entonces vas a ver qué contenta te pones. En ese sentido, derrocar, seguir ganar, acabaría en muchas improntas que le ha dado a su gestión, como ser el presidente que hizo esta participación en la plaza de vida y otro tipo de apuestas que luego van totalmente en contra de esta ideología de género, de esta agenda globalista que comentabas antes. En ese sentido, es muy importante para Trump, o muy importante para Europa y Occidente que Trump permanezca. Bueno, depende de lo que quieras hacer. Es decir, si eres un señor que se llama Zapatero, al que le puede investigar en cualquier momento el fiscal general del Estado de Estados Unidos, pues ya sabes los planes de Zapatero, de estoy intentando convencer a la Unión Europea y a China para ponérselo muy difícil a Estados Unidos, que tú dices, este tío está loco, ¿no? O sea, este es como aquel redactor de Falange que habían informaciones que de pronto llegaba a la redacción, ponía un folio en la máquina de escribir y decía, se van a enterar en el Kremlin. Se van a enterar en el Kremlin. No tenía otra cosa la gente del Kremlin que poderse leer las columnas de este majadero. Y entonces lo de Zapatero va en la misma línea, o sea, lo que yo estoy haciendo, tú no puedes hacer nada, tú en cualquier caso vete buscando un buen abogado, porque con todo lo que está saliendo de Morodo en Venezuela y el que no es Morodo y los que están cantando hasta la traviata, lo mismo un día de estos te llama el fiscal general del Estado de Estados Unidos y Estados Unidos no es Bolivia. Y entonces no puedes salir en un programa diciendo no, yo no voy a Bolivia porque me he enterado de que algunas reuniones del Consejo de Ministros los evangélicos rezan antes y yo a Bolivia no voy. Bueno, pues esa sandez con Bolivia a lo mejor te la puedes permitir, pero no te la vas a poder permitir con Estados Unidos y sería bueno que una parte del caudal bastante sustancioso que le ha pagado la dictadura venezolana lo emplee en buscar un abogado bueno porque puede acabar llevándose un disgusto con la justicia americana. Y entonces desde esa perspectiva pues tú puedes pensar en ese tipo de cosas. Si tú eres Zapatero tienes que estar preocupado. Si eres Pedro Sánchez, que está absolutamente entregado a Soros en cuerpo y alma, puedes estar preocupado. Pero si la perspectiva que tú tienes no es una perspectiva globalista, sino que es una perspectiva patriota, es decir, yo creo en la independencia de mi país y creo en la soberanía nacional de mi país. Y que mi país no tiene que convertirse en un protectorado de un grupo supranacional que le marca lo que tiene que ser la educación, el derecho de familia, hasta el desarrollo económico, apelando a que se calienta el planeta y como se calienta el planeta, olvídate de hacer ciertas cosas dentro de tu territorio porque no queremos que las haga y porque nos interesa que siga siendo pobre. Entonces, claro, para la gente que es patriota, hombre, la victoria de Trump es alentadora. O sea, te muestra que la gente, incluso en contra de los medios de comunicación, puede votar a favor de su país. Para la gente que está entregada a la agenda globalista, pues es devastadora. Es devastadora porque significaría que por segunda vez el pueblo americano vota a Trump. Y yo viví lo que fue la campaña de Trump, que desde el mes de agosto, si yo no recuerdo mal, yo empecé ya a escribir que Trump iba a ganar la campaña, porque en vez de ser un vago que hace de corresponsal en Washington o en Nueva York, yo viajaba bastante por el país y lo veía y lo palpaba. Y entonces, vamos a ver, eso era muy evidente en aquel momento. Y hubo una reacción, dijeran lo que dijeran los medios de comunicación, que es muy distinto de lo que pasa en España. Lo que dicen los medios al final se acaba pareciendo mucho a los resultados. Vamos a ver, yo creo que una de las grandes desgracias históricas de España es que en España no hay sociedad civil. Porque durante siglos lo que se ha evitado es que hubiera una sociedad civil. La preocupación por una sociedad civil en España es muy reciente y esperemos que además llegue a buen puerto, pero efectivamente es una carencia que tú percibes, ¿no? Es una sociedad que no está acostumbrada a asociarse, no está acostumbrada a coordinarse, no está acostumbrada a movilizarse. Tiene siglos a las espaldas con los poderes directamente en contra de eso, pero como todos los procesos históricos, aunque le pese mucho a la señora Calvo, los procesos históricos son reversibles, incluso aunque se llamen la Unión Soviética. César, para terminar, tú tuvieras la bola mágica, que ya sé que no la tienes, sobre el asunto de Morodo y Zapatero
Y Delcy Rodríguez y Ábalos, esas famosas cintas que están por salir, si es que alguien ha tenido a bien protegerlas. Bueno, yo creo que Morodo lo tiene color hormiga, es decir, lo tiene muy mal, y quien dice Morodo dice el hijo de Morodo y la esposa de Morodo, que yo tengo la sensación de que la pobre pasaba por allí, ¿eh? Y que es posible que en el juicio diga que no lo recuerda, pero no sé por qué me malicio que a ella no le van a hacer caso. Cuando diga que no recuerda nada de los negocios del marido y tal, me da la sensación de que no le va a servir de nada a esta pobre mujer. Yo creo que ellos lo tienen muy mal. La pregunta del millón es si cuando a Morodo le digan, pero bueno, ¿y usted cómo es que dejaba pasar dinero que se blanqueaba del régimen? Y usted además contribuía a que esta gente, que eran grandes jerarcas del régimen, robaran y se llevaran el dinero fuera, y luego usted le organizaban contratos y, en fin, le pagaban un dineral sin haber hecho absolutamente nada, porque eso ya sabemos que no ha hecho usted nada. ¿Esto lo hacía usted motu propio, era por propia iniciativa o aquí había órdenes superiores? Y sobre todo, además, ¿cómo no se enteró nadie? Es decir, un país donde todo el mundo sabe todo, o sea, esa es la realidad. Cuestión aparte es que lo cuente o que aparezca en los medios, pero es así. O sea, ¿usted cómo consiguió durante años mantener esto en secreto? O sea, y además, ¿cómo no se enteró de nada, por ejemplo, Bono, que vendió armas a Venezuela violando el pacto que España tenía con los Estados Unidos, el tratado con Estados Unidos, que no le permitía vender esas armas? Y de esto tampoco se enteró Zapatero, que por ejemplo financió las elecciones de Evo Morales, como se descubrió de la manera más cómica, nunca mejor dicho, hace ya años. Bueno, pues yo creo que Morodo, su hijo y su mujer no se salvan. Y creo que va a haber un intento de que sean el cortafuegos. Es decir, que esto se quede aquí, porque como esto sigue adelante, aquí a saber lo que puede aparecer. Y hay una derivada muy importante, yo la he señalado en alguno de mis editoriales, y yo creo que la investigación tiene que ir por ahí en el caso de la Fiscalía norteamericana. Y es el hecho de que Rubalcaba tenía documentación que mostraba que ETA era uno de los eslabones del narcotráfico. Esta documentación, que se la entrega un especialista en el tráfico de drogas y sobre todo en el tráfico de la cocaína, a Rubalcaba, Rubalcaba no quiso mirarla. Y además se la entregó a algún otro del Partido Socialista, pero claro, lo importante era Rubalcaba, que era ministro del Interior con Rodríguez Zapatero. Entonces, aquí la pregunta es doble, es decir, Rubalcaba no quiso ver la documentación que mostraba que ETA es un grupo narcoterrorista, porque en esos momentos estaban en la cama redonda en el santuario jesuita de Loyola, o lo que sucede es que la entrada del polvo blanco va más allá de ETA e implica a otra gente. Y esas yo creo que son preguntas que deberían esclarecerse, pero en cualquier caso lo de Rubalcaba, que en paz descanse, evidentemente es inquietante. En cualquier caso, yo añado mi aporte ojalá veamos a Zapatero sentado en la Haya o de mayordomo de Maduro, porque ya de Evo Morales no tiene pinta de poder serlo, pero sí de Maduro de momento, desgraciadamente. Bueno, a mí me parece, vamos a ver, Zapatero es el palanganero de algunas de las dictaduras más asquerosas que hay en el planeta, ¿eh? Y no es el palanganero gratuito, es decir, esto no lo hace porque esté convencido y entonces le pagan los vuelos y la hamburguesa y con eso va tirando. No, cobra muy bien eso, yo lo comprendo. Es decir, la historia de las fuerzas del mal pagando a la gente con la promesa de la vida eterna o la eterna juventud o las riquezas desmedidas es una vieja historia, y Zapatero aquí, como en otras cosas, es un personaje muy fáustico, ¿no? Entonces, a mí que Zapatero haga esto no me sorprende. Y el problema está en que, claro, la gente con la que se ha llevado a partir un piñón son narcodictadores. Y claro, cuando tú tienes una relación muy estrecha con Evo Morales, como otros, y de pronto se descubre que Evo Morales tenía toda una zona del país acotada
para dedicarse al tráfico de cocaína, pues no quedas bien, ¿no? Y si el dinero que has recibido de Maduro pues es un dinero que procede del narcotráfico, pues tampoco quedas bien, que está por determinar, a lo mejor procede del petróleo o yo qué sé, o de la venta del coltán o algo de este tipo, pero imagínate que efectivamente Zapatero viene de ahí, ¿no? Y entonces Zapatero no quiere aparecer, y bueno, no apareces en Bolivia, pero Estados Unidos es otro cantar. Y además diciendo que hay que ponérselo a Estados Unidos difícil, o sea, bueno, este hombre ha enloquecido, o sea, hoy se ha tomado la pastilla equivocada, ¿no? O sea, es algo absolutamente crédito, pero con ese sueño que acabamos del que acabamos de hablar, que al final Zapatero acabe pagando ante la justicia esas colaboraciones y ese blanqueamiento de las peores y más asquerosas dictaduras. Esas amistades peligrosas. Yo creo es que casi parece la historia del último pop español, porque son presuntos implicados y además amistades peligrosas. O sea, es algo verdaderamente tremendo de esta gente. Bueno, ojalá deje de ser presunto para que se sepa toda la verdad sobre este tema y muchísimas otras cosas. Don César, ha sido un gustazo como siempre. Cada vez que hablamos nos vamos a la hora de grabación o de retransmisión sin que uno se dé cuenta y estaría aquí mucho más. Lo paso muy bien, ¿eh? Yo también lo paso muy bien y yo lo que espero es que algún día hablemos del FRAP, por ejemplo. Hay gente que se ha puesto, los que ya tenemos cierta edad lo recordamos, pero para algunos ha debido ser muy fácil blanquear la Wikipedia porque nadie se acuerda que fue. Bueno, podemos hacer una última reflexión sobre el FRAP, si quieres. Hombre, el FRAP es un tema largo de contar, pero bueno, es un grupo terrorista desgajado, pues de la primera escisión que sufrió el Partido Comunista, porque hubo gente que ya en los 60 eso de la reconciliación nacional les pareció que iba a terminar en un pasteleo, ¿no? Y es curioso que el FRAP, curiosamente, se fundó en un piso que tenía en París Arthur Miller, que era un gran dramaturgo y al mismo tiempo parece que un imbécil integral, porque les acabas de escribir La muerte de un viajante, que es una obra maestra, o El precio, que es una obra maestra, pero luego en otros aspectos era tonto de capirote, ¿eh? Envidiable, porque se casó con Marilyn Monroe, que no le duró mucho, porque se debía aburrir mucho con ella, lo cual demuestra que era un imbécil integral, vuelvo a insistir en ello, pero aunque es uno de mis dramaturgos más admirados, pues ahí está, prestándole un piso en París a un grupo terrorista, ¿no? Y esa es la tristísima historia del FRAP. Lo que pasa que en comparación con lo que fueron otros grupos terroristas del periodo de la transición, sobre todo ETA, pero también el Grapo, pues el FRAP acabó quedando muy, muy deshilachado en la memoria, ¿no? Porque tenía menos importancia, pero forma parte de ese terrorismo de izquierdas. De ese terrorismo de izquierdas que alumbró a alguno de nuestros actuales políticos. Bueno, de ese terrorismo de izquierdas al que pertenecía alguno de los, el padre de alguno de nuestros políticos más importantes en la actualidad, ¿no? Nunca se ha aclarado judicialmente, por cierto, además, quien defendía a la gente del FRAP era Bono, que es algo también para recordar. La carrera de Bono es muy interesante y la gente casi solo recuerda de su época de Castilla-La Mancha y luego pasar por el gobierno y todo lo demás, pero la carrera de Bono era muy interesante. Y entonces Bono, que defendía a santos hermanos mártires como la gente del FRAP, pues por ejemplo defendió al padre de Pablo Iglesias y lo hizo con tanto éxito que al final el tribunal lo condenó por distribuir propaganda subversiva y por el contrario, la tesis que había de que había participado en alguno de los asesinatos, pocos a Dios gracias, pero hubo asesinatos del FRAP, pues bueno, él se vio fuera totalmente de esa acusación, lo acabaron condenando por repartir propaganda subversiva. Si efectivamente formó parte, el tribunal nunca lo vio como eso, pensó que no había ido más allá de la propaganda subversiva. Y eso hace que luego algunas leyendas que han circulado sobre él pues haya que ponerlas entre paréntesis. Por ejemplo, se ha dicho muchas veces
que él obtiene una sentencia judicial más benévola porque se convirtió en un soplón de la policía. Esto no se ha demostrado nunca, es decir, esto lo podría contar algún agente de la policía que efectivamente pudiera establecer que fue así, pero más allá del rumor, pues realmente no hay nada. Sí hay más que rumor, porque aquí hay varios testimonios del hecho de que, por ejemplo, algunos de estos grupos estaban muy infiltrados, como era el Grapo, ¿no? Había un terrorista del Grapo, que además era el que redactaba los manifiestos del Grapo, etcétera, que luego se convirtió en franquista, y varios de los policías del aparato del franquismo aseguran que es que siempre estuvo en su policía, o sea, era un agente doble y era uno de los infiltrados en el Grapo. Pero esto, más allá de testimonios de generales de la policía y cosas de este tipo, documentalmente de momento no se ha podido mostrar. Como algunos abuelos y padres de los actuales socialistas que dicen que eran empedernidos antifranquistas. Y padres, es decir, hubo un presidente de la Junta de Andalucía que su padre había estado en la Guardia de Franco, y hubo otro presidente de la Guardia de Andalucía que su padre era un militar, pero que muy franquista, o sea, de los que te decía que tú emplazabas una batería en una calle y se acababa la subversión. Es decir, ha habido gente, y ha habido gente que ha jugado mucho, como algún familiar tuvo un destino trágico durante la Guerra Civil, pero, por ejemplo, su padre estuvo trabajando en los ayuntamientos franquistas sin ningún problema, ¿no? Y alguna vicepresidenta del gobierno que su padre pasó del nacionalismo catalán al sector más fascista de la Falange, y, por cierto, votó en contra de la ley de reforma política, o sea que la conversión de su padre debió de ser sincera. No se puede decir que fuera un oportunista, no, pasó del nacionalismo catalán al fascismo más convencido y hasta votó en contra de la ley de reforma política. Por cierto, en una de estas películas históricas que hace Televisión, basada en el libro que escribieron los hijos de Torcuato Fernández Miranda sobre Torcuato Fernández Miranda, que es Lo que el rey me ha pedido, en una crueldad indecible del guionista, hay un momento en que van saliendo algunos de los procuradores que votaron a favor y en contra de la ley de reforma política. Y entonces de pronto se ve a uno de los procuradores y dicen: Fernández de la Vega, y dice no, lo cual yo estoy casi convencido de que eso ha sido una venganza de un guionista, pero me puedo equivocar, ¿eh? Mi malicia natural me hace pensar que esto es una venganza, pues también porque escoges a este, ¿no? Que además no era apenas conocido. Blas Piñar tiene una lógica, Fraga, Suárez, pero en fin, nunca sabes por dónde te puede saltar la historia, ¿eh? La historia es muy traicionera, te sale por cualquier esquina. Y los socialistas muy camaleónicos. Sí, pero vamos a ver, yo puedo entender, porque he conocido a bastantes, ¿no? Yo puedo entender que gente que se crió en la Falange acabara en el Partido Socialista. Porque incluso en algún momento hasta creo que se creyeron que el Partido Socialista pues iba a hacer algo parecido a la Revolución Pendiente. Y eso explica la trayectoria personal de Bono, que su padre era de Falange y fue alcalde, y eso explica la trayectoria de muchísimos políticos socialistas. O sea, yo hasta puedo creer que en un primer momento se lo creyera. Ya llega un momento en que, a medida que iban aumentando sus patrimonios, ya las intenciones nobles parece que iban acompañados de otros sentimientos no tan saludables, ¿no? Pero sí lo creo, o sea, sí lo creo, porque efectivamente del socialismo de camisa azul al socialismo del puño y la rosa, pues en los años 70 a lo mejor no había tanta distancia. Bueno, hay algunos también en Podemos, ¿eh? O sea que por supuesto. Es muy curioso cuán amplio es, y alguno también en Vox. O sea, que alguno también me he encontrado. Hay alguno que se está cargando el programa económico de Vox, además con verdadero entusiasmo. O sea, la camisa azul le pesa, pero muy cosa, porque es que verdaderamente, vamos a ver, yo creo que uno de los aspectos que convertía en sus inicios más atractivo a Vox era una visión liberal de la economía. Y creo que mucha gente votó a Vox porque tenía un mensaje de bajos impuestos, de no intervención económica, de dejar respirar a la gente que son emprendedores. Yo creo que eso es claro, y creo que además era el mensaje que soltaba Abascal. El problema
es que luego, entre los partidarios de la doctrina social de la Iglesia Católica, que una vez a mí Federico Jiménez Los Santos me la describió como la suma de todos los males sin mezcla de bien alguno, y creo que es una de las mejores definiciones que yo le he oído a Federico en su día. Yo creo que es excelente. Efectivamente, la doctrina social de la Iglesia Católica es la suma de todos los males sin mezcla de bien alguno. Creo que ahí Federico estuvo brillante. Era la época en que todavía era brillante. Y entre los que van por ahí y los que de pronto recuerdan el socialismo de camisa azul, pues en Vox, en cuestiones económicas, van un poco a trancas y barrancas. Eso me da mucha penita, lo digo en serio. Hora y 23 segundos. Aquí les dejamos a ustedes, nosotros probablemente seguiremos hablando un rato más y seguiremos en una próxima, yo siempre espero que sea así, en un próximo nuevo encuentro. Don César Vidal, muchísimas gracias. Ha sido un placer realmente. Negre denuncia que usted, como director general, es quien veta periodistas andaluces que son referentes del constitucionalismo. En breve informaremos de cómo se dan los contratos ahí. Curioso que eximen de toda la responsabilidad a San Carlos y Mariló Montero.